Bienvenida o bienvenido a este nuevo espacio que vamos a compartir, que tenía muchas ganas de realmente hacerlo porque, bueno, digamos que en las clases no nos queda tiempo suficiente para hablar de cosas que son tan extensas como en este caso, ¿no? Todo el tema de la filosofía del yoga y a veces de otras esferas que conectan. Así que bueno, voy a crear un club de lectura en el que hablaremos de diferentes tipos de libros y bueno, he escogido este primero porque es uno de los que más me apasiona. Ya me conocéis, tampoco es un libro fácil o tontorrón, la verdad es que va bastante ahí a lo crudo. A lo crudo quiero decir al todo. O sea, no va a haber camino de iniciación, vamos a ir directos a lo que es. Y bueno, probablemente a todos os va a sorprender un poquito el título. El título es Tantra, relato de la iniciación de un occidental al amor absoluto. Y digo os va a sorprender porque el concepto de Tantra que ha llegado a nuestros días, la verdad es que es bastante ridículo. El Tantra es toda una doctrina anterior al yoga. El yoga, de hecho, bueno, es una pequeña parte de esta doctrina y de otras, ¿no? Porque se vincula también a otras, que esto lo podemos explicar más adelante cuando hagamos quizás la clase taller. Pero bueno, esa total doctrina enorme tiene una pequeña parte que es el ritual de Maituna, que sí que es cierto que es una práctica sexual, que bueno, tiene unos fines de conciencia y no de sexualidad, pero bueno, nosotros los occidentales que tenemos la mente podrida, es lo único que vemos y es lo único que nos ha quedado ahí como claro en lo que es el Tantra. Pero bueno, no os asustéis que no tiene nada que ver con eso. El autor es Daniel Odiar, es un profesor que es contemporáneo, que la verdad es que es una persona súper interesante. Me gustan todos sus libros, me cae genial su persona. Y es de esas pocas, bueno, pues eso, personas contemporáneas que es capaz de vivir un poquito la parte espiritual en todo el respeto, o sea, realmente entrando adentro, apasionándose con ello, pero sin embargo desde una mirada como muy fresca también. Y bueno, ¿qué es lo que pretendo que saquemos un poquito con este libro? Pues, o como no sé, como poniendo un enunciado a por qué leemos este libro, pues el enunciado sería en esa búsqueda, ¿no? Que muchas veces cuando empezamos a hacer yoga o bueno, yo creo que en casi todo en la vida hay una búsqueda, ¿no? Pero cuando empezamos a hacer yoga, al final la búsqueda versa un poquito dentro de esos senderos, ¿no? De lo mágico, lo espiritual, lo grande, lo incognoscible y el gurú que me lleva, ¿no? Y ahí pues podemos vernos, bueno, pues manipulados, escandalizados, engañados, ignorados. La idea en sí es tóxica, ¿no? Porque estoy buscando algo grande, que me cambie la vida, que me dé el todo y además lo necesito hacer a través de alguien que sea muchísimo más ducho que yo en el tema. Y bueno, pues al final, si lo pensáis así, es un poco como creer en cosas que no son tangibles y además dependiendo de. Por lo cual, por eso digo que es como un poco tóxico en sí, ¿no? Ya el propio concepto. Y por eso acabamos a veces en situaciones, acabamos o acaban o esperemos que no acabemos, situaciones que, bueno, son un poquito lamentables, la verdad. Entonces, me gusta este libro mucho porque es una persona que, bueno, ya de por sí es bastante cerebral, ya lo veréis al principio, realmente es como una novela, ¿vale? No es un libro serio de filosofía, tiene muchísima filosofía, pero es una novela realmente, ¿no? Entonces, él ya de base es bastante cerebral, pero sí que está
dentro de él, en este principio del viaje, esa necesidad de irse a India, de conocerlo, de conocer aquello que no tenemos aquí, que allí es muchísimo mejor y, y que es algo que es enorme, ¿no? Y que a lo que cual nos queremos rendir y darlo todo. Y además va buscando, ¿no? Pues el típico gurú que le va a enseñar y que, ¿no? Es como, no sé, parece que vamos a coger la llave del todo, ¿no? De, buah, con esto ya voy a estar siempre bien, se va a acabar el sufrimiento, voy a estar esplendoroso y me voy a iluminar y voy a flotar y bueno, pues esto al final, aunque no lo queramos, está dentro de nosotros porque el deseo de salir del sufrimiento, el deseo de tocar la plenitud, bueno, pues es un deseo muy lógico del ser humano y de todos los seres que pudieran tener, ¿no? Este desarrollo intelectual, pues porque el mundo es bastante una selva y es, bueno, es complejo y nosotros siempre nos gustaría tener una estabilidad, un equilibrio en cuanto al estar perfectos, bien, llenos, satisfechos y todo, ¿no? Pero nunca es así, porque la vida pues tiene siempre de todo y hoy estás bien y mañana pasa algo terrible aquí y ya no estás bien y luego se arregla y no sé qué le pasa a alguien de tu entorno o qué te pasa a ti, ¿no? Es un poco como, no sé, la vida realmente en la naturaleza es así, solo que el ser humano ha ido lucubrando eh, mundos en los que ya solo sea pues por el marketing de la venta de las cosas en las que vivimos, ¿no? Que siempre, ¿no? Te ofrecen el mejor colchón, el mejor viaje, ¿no? Entonces estamos como un poquito programados a creer que el bien se mantiene. O sea, tú una vez que te haces rico, te compras la casa de tus sueños, te casas con... Tú ya vas a estar fenomenal y luego, claro, vienen las desilusiones, ¿no? Porque el equilibrio no es constante, el equilibrio realmente es como, pues es un equilibrio entre todo lo que se mueve, ¿no? Y todo se mueve, y en la naturaleza todo se mueve, y en la vida todo se mueve, y en el clima todo se mueve, y en la economía todo se mueve, y en la química todo se mueve, etcétera. Entonces, bueno, sin querer, el ser humano siempre va a tener esa búsqueda. Lo que pasa es que somos un poquito ilusos, ¿no? Y hay que salir de esa ilusión, que al final es un poco lo que la meta del yoga. Y siempre, generalmente el humano tiende, excepto ciertos tipos de personalidades, a delegar en otro que consideramos que es más que nosotros, porque yo creo que en cierta medida somos, como primates, vivimos en jerarquías y lo tenemos un poco impregnado esto. Entonces, bueno, el yogi, así como el tántrico, ¿no? Realmente es un espíritu muy libre. Y también esto es algo que me gusta mucho del libro, que lo que nos va a llevar es un poco a, de una manera que es un libro que me parece súper interesante, o sea, que realmente engancha y que tiene una historia y que nos va a llevar a entender, como de un primer vistazo, bueno, pues que no existe tal lugar paradisíaco, fantástico y maravilloso, que existe, o sea, que el paraíso es constante, pero que está lleno de muchas más cosas, que no solo las perfectas, exactas, buenas, satisfactorias, etcétera, pero que no por eso no deja de ser el paraíso. Y también que la búsqueda del gurú es bastante algo que me impide, ¿vale? Porque al final el buen gurú es el que te tiene que llevar a entender que el gurú está dentro de ti, ¿vale? Y que tú eres el que te vas a llevar a esa supuesta iluminación que, bueno, al final eh, no es simplemente más que un dejar caer todos los velos en los que vivimos, ¿no? Desvelar, caer velos y que vayamos encontrando la verdad cada vez más cerca, no porque la verdad sea algo maravillosamente sorprendente y que nos tiene que llegar así como flash, como si nos la han tirado, sino porque, bueno, hemos ido quitándonos todas esas reprogramaciones con las que venimos, ¿no? Creo que era Schopenhauer que decía eso, ¿no? Que según naces, tú ya tienes tú ya tienes nacionalidad, tienes fe, tienes, no sé, tantísimos programas encima que, claro, bueno, esto nos impide un poquito esa libertad que el yogi busca.
Así que nada, os quiero leer así un poquito del libro para que hagáis un poquito de boca y veáis a ver si os interesa o no os interesa, apuntaros y después el libro, pues estaría muy bien que lo leamos y nos vamos a dar un tiempo para poderlo leer todos y vamos a hacer un taller en el que, bueno, se explicarán, porque claro, os vais a encontrar con palabras que no conocéis, os vais a encontrar con todo un mundo que no conocéis, pero es que es un mundo que si yo me tengo que poner a explicarlo, entramos en la filosofía de... O sea, la filosofía hindú son muchísimos años y tendríamos que hacer un curso de 5 años. Entonces, bueno, la manera que me parece más fácil es a través de pequeñas piezas ir descubriendo mundos que nos vayan llevando a poco conocer el mundo completo, ¿vale? Entonces, bueno, eso. Voy a empezar un poquito aquí al azar, ¿vale? Porque no quiero tampoco ni desvelaros el porqué de las cosas mucho, ni la verdad he buscado nada concreto. Entonces, voy a ver un segundo dónde estaba al principio y me voy al capítulo, perdonadme. Después del gran recibimiento al son de trompetas en el monasterio principal, le acompañé hasta la pequeña ermita de la montaña donde tenía que impartir las últimas enseñanzas del Mahamudra a 5 yogis. Todos habían llegado ese mismo día. Sin duda, se les había anunciado lo mismo que a mí. Algunos habían caminado durante semanas. Sus largas cabelleras enrolladas sobre la cabeza servían de santuario para un sinnúmero de parásitos alados. Los yogis, con sus miradas de una intensidad increíble, fijas con gran devoción en la delgada figura de Kalu Rinpoche, seguían cada inflexión de su voz dulce y vibrante. Al igual que ellos, yo me sentía totalmente absorto por su poderosa voz, aunque no comprendiera el sentido. Solo después de varios años lograría acceder a esta última iniciación del budismo tibetano. De todos modos, aproveché mi estancia en Nepal para con una cámara fotográfica prestada preparar un libro. Siguiendo los consejos de Kalu Rinpoche, que era imparcial en su estimación de las diversas corrientes místicas, me dirigí a Tailandia, a un monasterio donde las prácticas de meditación eran especialmente interesantes. Aprendí a concentrarme en una perla luminosa situada a 2 dedos por encima del ombligo y a atravesar por ese camino, uno a uno, los velos de la ilusión de la forma. El abad me instaló en un pequeño templo fabuloso situado en medio de un lujurioso jardín. Una media docena de monjes zen japoneses habían acudido para iniciarse en esta práctica del pequeño vehículo, siguiendo los consejos de sus maestros. El espíritu universal de Kalu Rinpoche estaba abierto a la práctica de diferentes doctrinas y consideraba importante su conocimiento. Él estaba por encima de cualquier querella entre las sectas tibetanas, al igual que entre el budismo de sus orígenes, el Hinayana o pequeño vehículo, el Chan, el taoísmo y el tantrismo índicos. Es debido a esta amplitud de espíritu que desde el comienzo de mi sadhana tomé conciencia de los vínculos y los lazos familiares existentes entre el sivaísmo tántrico, el Mahamudra, el Dzogchen y el Chan. Desde hace 3 o 4 años, varios universitarios e investigadores se dedican a estudiar estos vínculos que hasta ahora eran un terreno casi completamente virgen. Después, siempre fiel a las indicaciones de Kalu Rinpoche, me fui a Kioto, a casa de un maestro zen de la escuela de Linzhi, gran maestro del Chan, del siglo XI, y por fin terminé mi periplo en Honolulu, donde fui recibido en el aeropuerto por un maestro taoísta a quien Kalu Rinpoche había anunciado mi llegada. Era un hombre curioso, cuya vestimenta negra estaba raída y manchada, y conducía su impala turquesa a través de la circulación como si fuera el buey negro de Lao Tse. De él aprendí el arte de la respiración circular que pasa por el corazón y la postura en la que se toma el pulgar izquierdo con la mano derecha, que es particularmente estable para una meditación larga. En el momento de irme volví a disfrutar de su sentido del humor. Cuando estés en Francia, al volante de tu coche, toma conciencia de que sigues estando en el Tao. Su risa ronca se perdía en el bullicio y su vestimenta negra descolorida se difuminaba en la mezcla de vivos colores de los pareos y las bermudas. No olvidaría su sugerencia, aunque pasaron varios años durante los cuales interrumpí estas experiencias debido a dudas y eclipses,
Más tarde, entre 1972 y 1975, emprendí un viaje por el noroeste de la India con la firme determinación de encontrar a un gran maestro del sivaísmo tántrico de Cachemira, valiéndome de las informaciones recorridas a lo largo de mis viajes anteriores. Ok, vamos a leer trocitos sueltos, ¿vale?, del libro. En el otoño de 1968 llegué a las verdes colinas de los contrafuertes del Himalaya. Tenía 23 años, buscaba un maestro que me llevara allí donde los textos y la investigación intelectual no supieron conducirme. Buscaba un camino que no separara mis aspiraciones, que no aislara mis anhelos en compartimentos estancos, para poder utilizar la inmensa energía de la pasión una vez la hubiera reconciliado con lo divino. Ingenuamente había reservado un año entero para llevar a cabo una práctica intensiva y estaba decidido a dejarme guiar por la Shakti hasta aquel o aquella que me introdujera en el corazón de la doctrina tántrica. Estaba muy lejos de imaginar que ese itinerario duraría 25 años de preguntas, de sueños, de experiencias, de logros, de fracasos, de alegrías y de angustias, hasta que finalmente llegó el sentimiento de abandono que, sin previo aviso, me llevaría en 1993 a desembocar en lo que nunca hubiera imaginado: la iniciación al Mahamudra y la apertura del corazón. El Mahamudra, o gran símbolo, es la última etapa de la iniciación del budismo tibetano Kangyupa, en el transcurso de la cual el maestro presenta al discípulo la naturaleza de su propio espíritu y le transmite el poder de la inmediata toma de conciencia. Si el proceso tiene éxito, es un no camino, por oposición a las etapas y a las iniciaciones preliminares graduales. Una vez que se toma conciencia de la naturaleza del espíritu, no hay más dualidad y, por tanto, tampoco hay más camino por recorrer, ni más objetivo que alcanzar. Nada que hacer sino dejarse ser, manteniendo el espíritu en su estado natural, relajado, despierto, divino. Desde las primeras semanas que pasé en el Himalaya, fui enviando carretes de prueba que gustaron al editor. Quedaba, por tanto, descubrir el misterio de esa pintura y tomar conciencia de su profundo sentido. Para ello debía encontrarme con los maestros. Recorrí en larga peregrinación amplias zonas de la cadena del Himalaya, yendo de monasterio en monasterio, con objeto de fotografiar las pinturas más hermosas. Algunas veces debía caminar 1 o 2 semanas para llegar a lugares aislados. Poco a poco descubrí el simbolismo sumamente rico y sutil de esa cartografía mágica que constituyen los estados de conciencia que se alcanzan con la práctica de las diferentes formas de meditación. Se imponía la necesidad de abandonar el terreno teórico y de entrar de lleno en la práctica. Después de 6 meses de duro trabajo, decidí bajar nuevamente a Delhi para confiar el fruto de mi trabajo a un diplomático que se lo entregaría en persona al editor. A partir de ese momento contaba con más de un año para escribir el texto y, terminada ya la parte fotográfica del libro, mi deseo era seguir los pasos de un gran maestro tibetano. Mi primer trabajo me había brindado la oportunidad de conocer a las autoridades más importantes de varias doctrinas. Solo me quedaba analizar aquellas que me habían impresionado más profundamente y solicitar que una de ellas me admitiera como discípulo. Poco antes de la entrada en la estación de Delhi hubo un apagón en el vagón que duró unos minutos. Cuando volvió la luz, me di cuenta de que mi maleta con los carretes y cámaras habían desaparecido. Lleno de angustia, puse una denuncia en la policía de la estación y me lancé a la búsqueda desesperada. Me pasé toda la noche lleno de ira y desesperación, hurgando en los cubos de basura de los alrededores y preguntando en vano a quienes dormían en la calle, con la esperanza de que el ladrón hubiera abandonado el maletín con las películas. Volvían a mi mente las largas y penosas caminatas, las maravillas que había descubierto, a veces gracias a una infinita paciencia. Había caminado cientos de kilómetros, había tenido innumerables encuentros y había conseguido permisos difíciles de obtener. Y todo ello se resumía en un tesoro de varios miles de diapositivas desaparecidas para siempre. Pedí ayuda a un grupo de chicos de la calle, astutos y bien informados, y les prometí una buena recompensa. Amaneció sin que encontrara al menos ningún rastro de las películas. Me sentía lleno de amargura y decepción. Veía esfumarse mi primera oportunidad de publicar un libro con un editor importante. Por fin decidí quedarme 10 o 15 días en Delhi. Comencé por reservar una habitación con baño privado en un lujoso hotel de Jampat para disfrutar de un placer que no había tenido desde hacía muchos meses. Me había bañado en ríos y riachuelos sagrados, en canales y lagos,
pero no en una bañera. Ese día llevaba en el cuello varios cordones de protección que traía de recuerdo de mis encuentros con los lamas y rinponches. Me preparé un baño muy caliente y me deslicé en la bañera a 4 patas, estremecido de placer. Pero cuando los cordones entraron en el agua caliente, comenzaron a encogerse, y solo gracias a que tiré de ellos con mis 2 manos logré evitar la asfixia que hubiera sufrido por aquel exceso de protecciones. El aterrizaje fue duro, muy tibetano en el fondo, y el símbolo perfecto de la impermanencia de las cosas. La conciencia es el lugar del culto, es el texto sagrado, es el camino, es el lugar del sacrificio, es el fuego, es donde se produce la unión ritual, es el lugar del samadhi, es el despertar. Es el hogar de Dios, es el tiempo, es el espacio, es la olla, la vasija de la cual fluye lo divino. ¿Qué hace el adorador? Limpia el templo. ¿De qué manera? Solicita a aquellos que están sentados allí desde siempre que salgan para que él pueda barrer, lavar las losas con el agua fresca que ha recogido en el río, esparcir pétalos de rosas. De inmediato el adorador se da cuenta de que los personajes que están sentados en su conciencia se niegan a salir del templo. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros tienen miedo. Es debido al miedo que la conciencia permanece bloqueada. No es el miedo pequeño que se defiende con facilidad. No es el miedo a esto o a aquello, sino el gran miedo fundamental que constituye el frágil cimiento sobre el cual edificamos nuestros sueños y que tarde o temprano nos paraliza y destruye lo que habíamos levantado con tanto esfuerzo. Amanece, te purificas bañándote en el río sagrado, te sientes vital y decidido, recoges agua fresca, coges una escoba y una canasta de pétalos de rosas y entras en el templo de la conciencia. Eso es la meditación. Entrar fresco, con la mente despierta y atenta en el templo de la conciencia. Ves a todos allí sentados, inmóviles, enraizados, petrificados. ¿Están ahí desde hace tanto tiempo? Ellos te han amado tanto, te han dado tanto y te han protegido tanto. Desde que eras muy pequeño sus voces te acosan. Incluso ahora, en este mismo instante, ellos te ven entrar, dispuesto a limpiar, refrescar y perfumar. Entonces se dirigen a ti y te dicen: escúchanos, te diremos lo que opinamos de ti. Desde que eres joven intentamos protegerte de los peligros, te avisamos de las trampas de la vida y te castigamos cuando te equivocas. Pero cuando nos escuchas, cuando eres un buen chico, te recompensamos. Te expresamos claramente nuestra aprobación y gracias a nosotros no te ha ido tan mal. Entonces no nos eches, continúa escuchándonos y siguiendo nuestros consejos. Nosotros solo queremos tu bien. La libertad es el caos. Presta atención a nuestras palabras. Sigue recorriendo el camino que te hemos trazado y todo irá bien. Pero en ese momento tú sabes que ya has escuchado demasiado, que esas personas que parecen de piedra están allí para impedirte esparcir las rosas y el agua fresca, que todo no va tan bien. Existen 2 miedos que se enfrentan, 2 miedos que se encuentran frente a frente en un bosque sombrío, lleno de crujidos y de otros ruidos inquietantes. Uno de los miedos piensa: mientras no haga nada para expulsarlos del templo. Y el otro miedo piensa: mientras no se levanten y se vayan, ¿qué haría yo sin ellos? Y de esta manera, día tras día, uno negocia con su conciencia, recibe acusaciones y alientos, se somete a un orden y se vuelve a un ser resignado al gris. La sociedad entera adora esta forma grisácea. El gris es el color que tiene la gama más amplia, hay millones de matices. El gris es el color ideal para el camuflaje social. Es gracias a nuestros grises que podemos vivir en la sociedad y estar inmersos en el enorme caldero de la violencia y el sufrimiento cotidianos. Devi percibió esa violencia, ese sufrimiento cotidiano que despertaba una emoción en mí y dejó de hablar y me observó detenidamente. Siguió el hilo de mis pensamientos como si pudiera entrar en contacto con cada una de sus ondulaciones. Tenía la impresión de que ella escuchaba mi silencio. Ese sufrimiento y esa violencia eran el motivo de mi presencia allí.
Y hasta aquí puedo leer, porque si no os lo termino leyendo entero. Bueno, que espero que lo leáis, que os guste, lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo las 80 veces que me lo he leído. De verdad me parece una joya de libro. Entiendo que yo tengo como todo un background, ¿no? En el que igual puedo entenderlo con más detalle o más matices, pero estoy segura de que vosotros vais a poder entenderlo y que los matices o lo grueso pues ya lo sacaremos en el taller y si quedan dudas se hacen 2 talleres, ¿no? Y en ese club de lectura en el que vamos a ir, bueno, desarrollando ese conocimiento de la filosofía hindú, yógica y como veis no solo la hindú, sino que bueno, veremos que al final el conocimiento es conocimiento, la espiritualidad es espiritualidad y bueno, que al final, como siempre se dice en yoga, la verdad es aquello que no cambia, por tanto, hay una verdad que existe y que podemos conocer. Así que bueno, nada, gracias por el ratito, nos vemos y espero eso que vuestra curiosidad siga avanzando y nos sigamos viendo. Chao. Ay, Belchi, que se me han quedado las piernas tiesitas aquí hablando. Ay, ¿qué hacemos? Oye, más buena no nace. Muy buena, te has portado muy bien. Sí, señorita. Ahora un vecino. Un vecino. Un vecino.